Bueno, reciban un cordial saludo. Vamos a continuar con el capítulo 3, que es el capítulo de integración numérica. En esta oportunidad vamos a trabajar otros métodos, pero antes de trabajar esos métodos vamos a ver la función que podemos construir en MATLAB para el método de los trapecios que vimos en la parte 1 de este capítulo. Entonces, después de ver esta parte, que es muy corta, básicamente vamos a mostrar cómo implementar esta función en MATLAB. Nos vamos a enfocar en las siguientes fórmulas cerradas de Newton Cotes, que son Simpson 1/3 y Simpson 3/8, tanto de una aplicación como de aplicación múltiple. Y por último nos vamos a enfocar en la aplicación de una estrategia para segmentos desiguales. Y con eso tendríamos la primera parte del capítulo lista. Entonces vamos a comenzar con la aplicación de la función trap, que es un archivo M de MATLAB que ustedes pueden construir si les interesa mirar cómo funciona, y nos va a permitir calcular la regla del trapecio de aplicación múltiple. Entonces recuerden ustedes la fórmula 2110, que es una fórmula que implica una sumatoria, ¿cierto? Tenemos unos puntos iniciales y finales y unos puntos interiores. Esta fórmula que está determinada de la forma ancho por altura promedio. Y lo que podemos hacer es escribir un algoritmo simple para implementar esta regla del trapezoide compuesta, ¿cierto? Entonces la función a integrar lo que se hace es que se pasa al archivo M de MATLAB junto con los límites de integración y el número de segmentos que queremos hacer. Entonces, la forma de pasar la función lo podemos hacer por medio de una función anónima, ¿cierto? Por ejemplo, algo como esto. Entonces, en MATLAB podríamos decir, por ejemplo, una función f que fuera igual, entonces definimos arroba y entre paréntesis vamos a escribir la variable de la cual depende nuestra función, ¿cierto? Entonces ya después de esto podemos escribir la función. Supongamos que nuestra función fuera simplemente la raíz cuadrada de t más 1, ¿cierto? Y que esa sería la función que yo quisiera integrar. Entonces yo puedo definir esta función anónima en MATLAB, esta función anónima, y cuando vaya a escribir el algoritmo que ya les voy a mostrar, entonces en la parte donde ingreso función simplemente escribiría f. ¿Listo? Entonces ya ustedes pueden hacer como la práctica de esta función. Miren acá, en el archivo que ustedes tienen en PDF está todo el código en inglés para escribir la función. Entonces, por ejemplo, func está determinando en este caso la función que acabamos de escribir, por ejemplo, raíz de t más 1. A sería el límite inicial, B límite final, en el número de segmentos, y esta función determina como el número de entradas que tienen. Ya ustedes pueden hacer la exploración en MATLAB para determinar qué define cada una de estas entradas. ¿Listo? Entonces los invito a que si quieren hacer la función, quieren construirla, pues lo pueden hacer para que practiquen. Bueno, ahora sí, vamos a entrar entonces con las reglas de Simpson. Entonces, vimos que cuando aplicábamos la regla del trapecio una vez, el error era bastante grande, ¿cierto? Si se acuerdan ustedes, ese polinomio, creo que era de quinto o sexto grado, que integramos en la primera parte de este capítulo, y aplicamos una vez la regla del trapecio, tuvimos un error relativo porcentual como del 89%, ¿cierto? ¿Y cómo mejoramos esa aproximación de esa integral? Lo que hicimos fue segmentar el intervalo de integración y aplicar múltiples trapecios, ¿cierto? Y vimos que había una fórmula para hacerlo, que es la que acabamos de ver cómo vamos a implementarla en MATLAB. Pero entonces, aparte de que vimos que esa forma hacía que nos aproximáramos mucho mejor al resultado, hay otras formas de obtener una estimación aún más exacta de la integral. Y esto consiste básicamente en usar polinomios de grados superiores para unir los puntos. Recuerden ustedes que con el trapecio uníamos los puntos por medio de una línea recta o un polinomio de primer grado, ¿cierto? Eso hacía pues que definitivamente si los segmentos estaban muy separados o los puntos estaban muy separados, pues la regla del trapecio dejaba de estimar el área bajo la curva, y entonces ahí era donde los errores se volvían grandes. Pero si lo que hacemos ya es unir los puntos por medio de una parábola o ya de un polinomio de tercer grado, que es lo que vamos a hacer aquí con las reglas de Simpson, vamos a ver cómo se incrementa la exactitud en los cálculos, ¿cierto? Entonces,
por ejemplo, si tenemos un punto en la mitad entre los valores iniciales y finales conocidos, o sea, entre f de A y f de B, los tres puntos los podríamos unir con una parábola, ¿cierto? Ya lo vamos a ver en una figura. Ahora, si hay dos puntos igualmente espaciados entre f de A y f de B, los cuatro puntos los podríamos unir entonces mediante un polinomio de tercer grado, ¿cierto? Las fórmulas que vamos a obtener o que van a resultar al hacer estas uniones cuando tenemos 3 y 4 puntos se van a denominar las reglas de Simpson. Entonces miremos la gráfica que tenemos acá. La figura 21.10 nos está mostrando las dos fórmulas que vamos a ver. Entonces la gráfica A, que es la que tenemos acá, esta gráfica A me está mostrando que tengo 3 puntos, pero entonces miren algo bien importante y es que este punto es un punto intermedio, es decir, que el espacio que hay entre el punto inicial y el punto intermedio y entre el punto intermedio y el punto final son iguales, es decir, estos puntos son equidistantes. Si tenemos 3 puntos equidistantes, los podemos unir mediante una parábola, que sería la que tenemos acá, y entonces si integramos o hallamos el área bajo esa parábola, pues nos vamos a aproximar a el área bajo la curva, esta azulita que tenemos acá, ¿cierto? Esta que tenemos entonces en la gráfica A sería la regla de Simpson 1/3, y ya vamos a ver de dónde sale el nombre Simpson 1/3. Y en el caso de la figura B, ya no tenemos 3, sino 4 puntos equidistantes, estos 3 que tenemos acá. Como tenemos 3 puntos, nosotros ya vemos por interpolación que esos puntos se pueden unir por medio de un polinomio de tercer grado, ¿cierto? Que sería entonces esta con líneas punteadas que tenemos acá. Integramos, es decir, hallamos el área bajo la curva de ese polinomio, que es mucho más sencillo, y entonces esa regla la vamos a denominar la regla de Simpson 3/8. ¿Listo? Entonces, miremos en qué consiste la regla de Simpson 1/3. Entonces, como ya lo vimos en la gráfica anterior, lo que vamos a hacer es que si necesitamos integrar entre A y B una función f de x, vamos a reemplazar la función f de x por una función de segundo grado, por un polinomio de segundo grado, ¿cierto? Que nosotros ya conocemos qué forma tiene. Vamos a utilizar en particular los polinomios de Lagrange. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo sale esa aplicación ahorita. Entonces recordemos, esta regla de Simpson resulta entonces cuando un polinomio de interpolación de segundo grado se sustituye en la ecuación 21.1, ¿cierto? Recuerden que esta n lo que indica es el grado del polinomio. Entonces vamos a ver en qué consiste esto. Entonces, en lugar de escribir A y B como el límite inicial y final, lo que vamos a hacer es escribir x sub 0 y x sub 2, y vamos a decir que f sub 2 de x va a ser un polinomio de Lagrange de segundo grado, ¿cierto? Entonces la integral que teníamos ahorita se va a convertir en esta que tenemos acá. ¿Listo? Entonces lo que hicimos fue simplemente reemplazar la función que se denominaba f sub 2 de x por un polinomio de Lagrange de segundo grado. Mírenlo acá, la ecuación 18.23 es la ecuación que corresponde a un polinomio de Lagrange de segundo grado. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es reemplazar, y después de manipular algebraicamente, de realizar esa integral, hacer manipulaciones algebraicas, entonces nos encontramos con una fórmula muy sencilla, que sería la fórmula 21.14 para aplicar la regla de Simpson 1/3. Entonces observen ustedes que 1/3 sale de este 1/3 que tenemos por acá, por eso se llama Simpson 1/3. ¿Quién es h? H lo que está definiendo es el tamaño del segmento. Entonces en este caso b menos a sobre 2, o sea que es el punto intermedio, ¿cierto? F en x sub 0 es lo que vale la función en el punto inicial, f en x sub 1 es lo que vale la función en el punto intermedio, hallado a partir de este h que tenemos acá, f sub 2 es lo que vale la función en el punto final. Entonces ya tenemos 3 puntos, un punto x sub 0, un punto x sub 1 y un punto x sub 2, que tienen que estar a la misma distancia, que se va a denominar h. ¿Listo? Entonces esta ecuación, pues ya como vimos, es la regla de Simpson 1/3 y es la segunda fórmula de integración cerrada de Newton-Cotes. ¿Listo? Entonces la primera fórmula es la del trapecio, la segunda es Simpson 1/3, la tercera pues va a ser Simpson 3/8 y luego vamos a ver las otras. Listo, entonces ya tenemos la ecuación 21.14. Entonces veamos acá
que esa ecuación 21.14 la podemos escribir usando el formato de la ecuación 21.15. Ese formato es básicamente el formato donde lo escribo el ancho por la altura promedio. Entonces el ancho va a ser simplemente el ancho del intervalo, que es b menos a, y la altura promedio, que vendría entonces por la función evaluada en x0 más 4 veces la función evaluada en x1 más la función evaluada en x2 dividido entre 6. Observen ustedes que estos valores de acá lo que están haciendo es una ponderación de los puntos conocidos de la función. Entonces el punto inicial y el punto final, es decir, f en x sub 0 y f en x sub 2, tienen una ponderación de un sexto, mientras que el punto intermedio, que es f en x sub 1, tiene una ponderación de 2 tercios o 4 sextos, como aparece acá. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es lo mismo que les acabo de explicar. Listo, entonces recuerden ustedes que A y B, esto sería x sub 2 menos x sub 1, para ser un poco más precisos y tener en cuenta pues la notación que estamos utilizando aquí. Listo, entonces vamos a ver cómo se aplica la regla de Simpson 1/3. Entonces es muy sencillo. Vamos a utilizar la función que hemos venido trabajando, que es el polinomio de quinto grado, con el que ya trabajamos. Recordemos que el valor exacto de la integral es 1.640533. Con esto vamos a poder calcular el error relativo porcentual para cada una de las aplicaciones de los diferentes métodos que estemos trabajando en ese caso. Listo, entonces vamos a integrar entre a igual 0 y b igual a 0.8 y vamos a utilizar entonces la regla de Simpson de 1/3 que acabamos de aplicar. Entonces en este caso tenemos que hallar primero h, ¿cierto? Recuerden ustedes que h es igual a b menos a sobre 2. En nuestro caso, el punto final es 0.8, el punto inicial es 0.0 y dividido entre 2, entonces me da 0.4. Este 0.4 se refiere entonces al tamaño de cada intervalo. Quiere decir entonces que me voy a ir entre el punto inicial, que es x0, le sumo 0.4, que es su tamaño de paso, y tendría el siguiente valor x1. Este sería x0 y x2 en nuestro caso sería entonces 0.4 más 0.4, que es 0.8. Calculo sus respectivas imágenes. F en 0 es 0.2, en 4 es 2.45 y en 8 es 0.232, ¿cierto? Simplemente entonces puedo utilizar la ecuación 21.15 para calcular la integral. Recuerden que esto sería b menos a o x2 menos x0 en este caso, quedaría 0.8 menos 0. Aquí tendría f en x0 más 4 veces f en x1 más f en x sub 2, ¿cierto? Todo esto dividido entre 6, entonces al hacer el cálculo esa integral me da 1.367467. El error exacto sería simplemente el valor exacto menos el valor aproximado, que da 0.273066. En este caso, este sería el error exacto. Pero el error relativo porcentual, que es como el más interesante, que carece pues ya de magnitud, es este, que es de 16.6%. Miren ustedes que pasamos de un error del 89% en una aplicación de la regla del trapecio a un error del 16.6% en una aplicación de la regla de Simpson 1/3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la condición acá? Que necesitábamos 3 puntos. ¿Listo? 3 puntos con 2 segmentos. ¿Listo? Entonces recuerden ustedes algo bien importante: los segmentos son los que se denotan con la letra N. ¿Listo? Observen ustedes, entonces acá me dicen es aproximadamente 5 veces más precisa que una sola aplicación de la regla del trapecio. Vamos ahora entonces con la regla de Simpson, pero ya de aplicación múltiple. La de 1/3, pero de aplicación múltiple, es decir, ya no solamente voy a aplicarla una sola vez en todo el intervalo desde A hasta B, sino que voy a aplicarla en varios segmentos. ¿Listo? ¿Cuál es la condición en esos segmentos? Que esos segmentos deben ser equidistantes. Entonces, esa regla, como la regla del trapecio que vimos que mejoraba considerablemente cuando la aplicábamos en múltiples ocasiones, lo mismo sucede con la regla del Simpson, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que partimos el intervalo en varios segmentos del mismo tamaño. Entonces en nuestro caso h es igual a b menos a sobre n. N sería el número de segmentos, como ya lo habíamos escrito ahora, ¿cierto? Número
de segmentos. Entonces ya no vamos a tener dos segmentos como en un tercio solito, sino que vamos a tener el número de segmentos que nosotros queramos y podemos aplicar entonces Simpson un tercio. Entonces observen ustedes acá la representación gráfica. Básicamente, para una sola aplicación de la regla de Simpson, yo necesito dos segmentos, ¿cierto? Entonces acá yo puedo aplicar Simpson y aquí tenemos entonces los coeficientes que definen la regla de Simpson de aplicación si la aplicáramos una sola vez en el primer intervalo que tengo señalado acá, ¿cierto? Entonces la regla de aplicación múltiple lo que hace es aplicarla nuevamente aquí, nuevamente para este y para este, y vamos a ver entonces cómo si yo aplico en estas, serían los coeficientes que acompañan o las ponderaciones que se le entregan a cada una de las imágenes de los puntos conocidos, cómo tengo que volver a aplicar porque este punto se comparte con este intervalo y con este intervalo, entonces este se pondera dos veces, el interior otra vez sería con el número 4 y el exterior nuevamente se tiene que trabajar dos veces, ¿cierto? Y así sucesivamente con cada uno de los segmentos que tenemos. Vamos a ver que esto que tenemos acá se va a ver reflejado en la ecuación de aplicación múltiple. Entonces, ¿cómo se representaría la integral total? Entonces yo tendría una integral que va desde x0 hasta x2. Recuerden que una sola aplicación de la regla de Simpson un tercio requiere de 3 puntos, x0, x1 y x2, ¿cierto? Entonces, un polinomio aquí, luego me voy desde x2 hasta x4, va a necesitar aquí pues el punto intermedio x3 y así sucesivamente hasta el punto x sub n menos 2 hasta el punto x sub n. Entonces, si yo realizo todas estas integrales, recuerden ustedes que estos f de x se reemplazan por polinomios de Lagrange de segundo grado, ¿cierto? Entonces, ¿qué obtendría? Si yo sustituyo la regla de un tercio en cada una de las integrales, me encuentro con esta fórmula que está aquí. 2 veces h por fx sub 0 más 4, sigo sumando, ¿cierto? Entonces, si yo combino los términos de esa ecuación 21.17, me encuentro con esta fórmula 21.18, que es la que me va a permitir aplicar múltiples veces la regla de Simpson un tercio. Entonces, observen ustedes, acá tienen el ancho del intervalo, que es el punto final, x sub n menos el punto inicial x sub 0, el extremo inicial, el extremo final. Miren que esos no tienen ninguna ponderación porque solamente se utilizan una vez en el cálculo inicial y final, y en el centro observen ustedes lo interesante, aquí tengo y en los puntos que representan puntos impares, el 1, 3, 5 y todos los impares, y aquí me encuentro con los puntos pares, ¿cierto? Entonces los puntos impares están ponderados por 4, los puntos pares por 2 y todo se divide entre 3n. Entonces acá estamos hablando ya de peso promedio. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta la ecuación 21.18 y vamos a ver cómo aplicaría. Entonces observemos que como se ilustró en la figura 21.11, además de utilizar un número par de segmentos para implementar se debe utilizar un número par de segmentos para implementar el método. Además, esos coeficientes 4 y 2 en la ecuación 21.18 a primera vista parecerían peculiares. Ya vimos que no, ¿cierto? Ya vimos que tienen una razón de ser. No obstante, siguen en forma natural la regla de Simpson un tercio. Entonces, los puntos impares representan el término medio de cada aplicación y por lo tanto llevan el peso de 4 en esa ecuación anterior. Y los puntos pares, que son comunes a las aplicaciones adyacentes, por lo tanto se cuentan dos veces, ¿cierto? Entonces miremoslo acá. Los puntos impares, miren que este 0, 1, tiene una ponderación de 4 y los puntos impares, este sería el punto x2, tiene una ponderación de 2 porque se cuenta dos veces. Listo, y más o menos lo mismo se sigue dando en cada una de las aplicaciones que tenemos ahí. Entonces vamos a ver cómo aplicaríamos Simpson un tercio de manera múltiple. Entonces vamos a utilizar la ecuación 21.18 con n igual 4. Quiere decir entonces que voy a utilizar un número par de segmentos. Si no tengo un número par de segmentos, no puedo trabajar con Simpson un tercio, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces nuevamente nos encontramos con la función, el polinomio de quinto grado, lo vamos a integrar entre 0 y punto 8 y recordamos nuevamente para el cálculo del error relativo porcentual que la integral exacta es igual a 1.640533. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el ancho del segmento. Entonces recuerden ustedes que el ancho es igual a b menos a
sobre n. Como n para nosotros es 4, entonces este integral, este h vale 0.8 dividido entre 4, esto es igual a 0.2. Quiere decir que cada segmento es equidistante en un valor de 0.2, entonces el primero va de 0, salta a 0.2, luego a 0.4, luego a 0.6 y por último a 0.8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 segmentos efectivamente. Calculamos entonces las respectivas imágenes con la función f, que ya la teníamos de manera explícita. La función en 0 vale 0.2, la función en 0.2 da 1.288, en 0.4 2.45 y así sucesivamente vamos calculando cada una de las imágenes. Recordemos la ecuación que nos interesa, que es esta que tenemos acá, que nos dice cómo aplicar Simpson un tercio de manera múltiple, ¿cierto? Entonces lo primero es el ancho, que es b menos a, en este caso sería 0.8, que es 0.8 menos 0, luego tenemos el valor de la función en el punto inicial, que es 0.2, luego aquí nos encontramos con los segmentos impares, es decir, este que sería el primero, que es x1, entonces su respectivo valor, que es 1.28, o sea, observen ponderación 4 por la sumatoria de lo que valen las funciones en los segmentos impares. Entonces acá tengo el segmento 1 y el segmento 3, ¿cierto? Esto sería f en x1 y este sería f en x3. Y luego más 2, que es este 2 que aparece acá, en los segmentos pares. Entonces en este caso sería 2 por la suma de los segmentos pares. Pero entonces el único segmento par que tendría yo sería f en x2, porque el último, que sería 1, 2, 3, 4, que sería este que tengo acá, como es el último valor, entonces ese no cuenta, ¿cierto? Este se deja solito. Listo. Y todo eso dividido por 3n. Recuerden que n es igual a 4, o sea que 3 por 4, 12, y eso me da 1.6234. Recordemos que el valor de nuestra integral era de 1.640533, lo cual me permite calcular el error exacto de sub t. Y entonces el error exacto es de 0.01, pequeño, pero si lo queremos ver en términos porcentuales, que es de la forma más sencilla de interpretar, ese error es relativo porcentual, es igual al 1.04%. Observen ustedes cómo mejoró considerablemente de la aplicación de Simpson un tercio una sola vez, ¿cierto? Entonces ya el error se disminuyó bastante, creo que pasó del 16% al 1.04%. Listo. Entonces esa sería la aplicación múltiple de Simpson un tercio. Entonces, el ejemplo anterior nos demuestra que la versión de Simpson un tercio de aplicación múltiple da resultados muy precisos. Por esta razón, se considera mejor que la regla del trapecio en la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, como se indicó antes, está limitada a los casos donde los valores están equidistantes, ¿cierto? Entonces, eso es una primera limitación. La segunda limitación es que solamente se puede aplicar cuando hay número par de segmentos y un número impar de puntos, para que lo tengamos presente, ¿cierto? En consecuencia, entonces, como vamos a analizar a continuación, vamos a trabajar una fórmula que tiene segmentos impares y puntos pares. Y esa es la que vamos a conocer como Simpson 3/8, ¿cierto? Esta se puede emplear también con la regla de Simpson un tercio, para permitir la evaluación de números de segmentos tanto pares como impares. Entonces vamos a ver también cómo podemos combinar las dos reglas para poder calcular la integral. Entonces vamos a ver cómo resulta la regla de Simpson de 3/8. Entonces, de manera similar a como obtuvimos la regla de Simpson un tercio, lo que puedo hacer es ajustar ya no un polinomio de Lagrange de segundo grado, sino un polinomio de Lagrange de tercer grado. Entonces lo que hago es reemplazar mi función por un polinomio de Lagrange de tercer grado, que ya es un polinomio mucho más largo, y esto me permite obtener una aproximación de la integral dada por esta ecuación que tengo acá. Entonces observen ustedes, 3/8 de h entonces representa b menos a sobre 3, y aquí tengo simplemente los valores de los puntos conocidos. Observen ustedes que ya tengo 4 puntos, o sea, un número par de puntos, lo que representa 3 segmentos, ¿cierto? 3 segmentos. Entonces, número par de puntos, número impar de segmentos, aquí es donde aplica la regla de Simpson 3/8. Entonces, se llama pues Simpson 3/8 por este 3/8 que pondera la h que tengo aquí. ¿Listo? Esa sería entonces la tercera fórmula de integración cerrada de Newton-Cotes, que son las que estamos trabajando. Esa ecuación anterior la podemos representar de esta forma, en la forma 21.20, que es la forma más sencilla, que sería el ancho nuevamente, el punto final menos el punto inicial, es decir, este sería x sub 3 menos x sub 0, y
Entonces acá segmento inicial, perdón, valor inicial, valor final, y 3 que ponderan los valores intermedios, que serían el punto x1 y el punto x2 dividido entre 8, ¿cierto? Entonces los puntos interiores tienen pesos de 3 octavos, mientras que los puntos exteriores tienen pesos de 1 octavo. Entonces miremos acá en esta figurita cómo se puede aplicar la regla de Simpson 3 octavos combinada con la regla de Simpson 1/3. Entonces observen ustedes que tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, lo que me genera 5 segmentos. Estos puntos son equidistantes, tienen la misma longitud. Entonces yo que tengo, en el primer caso yo puedo aplicar la regla de Simpson 1/3 porque tengo 3 puntos con 2 segmentos, ¿cierto? O sea que puedo trabajar con un polinomio de segundo grado que interpole estos 2 puntos y calcular la integral que me da el área bajo la curva, que se denomina regla de Simpson 1/3. Ahora bien, si tengo 3 segmentos como en este caso, con 4 puntos, pues entonces puedo implementar la regla de Simpson 3 octavos, lo que implicaría pasar un polinomio de tercer grado por esos puntos e integrar bajo esa curva que tengo ahí, ¿cierto? Entonces esta sería una forma de combinar los dos métodos para obtener una integral mucho más precisa. Entonces vamos a plantear el siguiente problema. Con la regla de Simpson vamos a integrar la misma función entre 0 y 0.8 y posteriormente vamos a combinarla con la regla de Simpson 1/3 para poder integrar la función ya no en 2 sino en 5 segmentos. ¿Listo? Entonces, con una sola aplicación de la regla de Simpson 3 octavos requiero 4 puntos equidistantes, o sea 3 segmentos, ¿cierto? 3 segmentos, perdón que ahorita les había hecho 2, en realidad son 3 segmentos cuando estoy aplicando Simpson 3 octavos, ¿listo? Tengámoslo presente acá. Entonces, en este caso, si son 3 segmentos, h sería igual a b menos a sobre 3, lo cual me da tamaños de paso de 0.2667, ¿cierto? Eso sería 0.8 sobre 3, voy a corroborarlo aquí, 0.8, exactamente, entonces esto me da tamaños de paso de 0.2667, entonces observen acá tengo el primer punto, su función, su valor, el segundo punto, lo que me da la función allí, la función recuerden que es el polinomio de quinto grado que vamos a integrar. Posteriormente le sumo otra vez 0.2667, me da este punto que tengo aquí, entonces este sería x0, x1, x2 y x3, listo, y por último salto a 0.8, listo, entonces ya tengo los 4 puntos 3 segmentos que necesito. Utilizo la ecuación 21.10, que es esta que tengo acá, entonces nuevamente el ancho b menos a sería 0.8, f en x sub 0, 3 veces f en x sub 1 más f en x sub 2 y más f en x sub 3, todo dividido entre 8. Eso me da 1.5191. Observen ustedes lo que me da un error relativo porcentual del 7.4%. No recuerdo, creo que sí es menor que Simpson 1/3, pero entonces esta puede aproximar un poquito mejor, ¿cierto? Esta sería la parte A, donde únicamente aplicamos 3 octavos una sola vez. Ahora vamos a hacerlo aplicando o combinando con la regla de Simpson 1/3. Entonces, si tenemos 5 segmentos, en este caso recuerden que los segmentos tienen que ser equidistantes. B menos A sobre N daría entonces 0.8 menos 0 sobre N, que sería 5. Esto me da 0,16. Esto es lo que está separados los segmentos. Entonces me voy de 0 a 0.16 a 0.32 a 0.48 a 0.64 y a 0.86 puntos, 5 segmentos. Entonces, para los dos primeros segmentos voy a utilizar la regla Simpson 1/3 que viene dada por esta ecuación. Entonces observen ustedes, en este caso sería b menos a. Entonces miren lo importante, b menos a cambia porque solamente estoy integrando los puntos x0, x1 y x2, o sea que acá tendría x2 menos x0. Listo, no se confundan, esto no va a ser 0.8 menos 0, sino x2 menos x0. Luego el punto f en x sub 0
más 4 veces el punto en x sub 1 más el punto en x sub 2, todo dividido entre 6. Eso me da 0.38. Aquí estoy integrando nuevamente entre x0 y x2. Posteriormente, para utilizar la regla de 3 octavos, me voy a integrar entre x2 y x5. ¿Listo? Eso quiere decir entonces que b menos a va a ser x5 menos x2. Es decir, 0.80 menos 0.32. Eso me da 0.48. Y utilizo entonces, miren que x0 ya no va a ser x0, sino x2. Entonces vamos a escribir esto, va a ser x2, este es x3, este es x4 y este es x5. Miren que ya cambia un poco esta nomenclatura porque ya no estoy partiendo del punto inicial, porque partí mi integral en dos métodos diferentes. Entonces, esto sería f en x sub 2, que sería x sub 0 en la ecuación que tengo aquí, más 3 veces x sub 3 más x sub 4 y por último más x5, todo dividido entre 8. Eso me da 1.26. ¿Qué tengo que hacer con esos dos resultados? Observen, la integral entre x0 y x2 me dio 0.3803237 más la integral entre x2 y x5 que da 1.2647. Entonces sumo esos dos resultados y miren ustedes qué bonito. El valor de la integral es 1.645077. El valor exacto es 1.640533, bastante aproximado. Observen ustedes que hubo una sobreestimación por encima un poquito, pero el error relativo porcentual fue de 0.28, disminuyó bastante, ¿cierto? Entonces, si yo combino Simpson 1/3 con 3 octavos, obtengo bastante precisión en el valor de la integral. Entonces, en esta tabla se resumen las fórmulas de integración cerrada de Newton-Cotes. Se presentan en el formato de la ecuación 21.5, es decir, el ancho por la altura promedio, ¿cierto? Recuerden ustedes que h está representado por b menos a sobre n, donde n representa el número de segmentos. Entonces, miren, acá la tabla dice así. Tengo n segmentos, ¿cuántos puntos? Entonces, si tengo un segmento, solamente voy a tener 2 puntos, puedo aplicar regla del trapecio. Aquí tengo la fórmula para aplicar trapecio. Si tengo 2 segmentos, quiere decir que estoy trabajando con 3 puntos. En ese caso, puedo aplicar regla de Simpson 1/3, que sería esta fórmula que tengo acá. Cuando tengo 3 segmentos, es decir, 4 puntos unidos por esos 3 segmentos, puedo aplicar Simpson 3 octavos, que sería la fórmula que tengo acá. Y nos vamos con otra, que es la regla de Boole, que es cuando tengo 4 segmentos, es decir, 5 puntos. Entonces miren que Boole yo la puedo reemplazar por la aplicación de Simpson 1/3 más Simpson 3 octavos, que fue cuando trabajamos con 5 segmentos. Es decir, que yo puedo reemplazar Boole y todo lo que esté de aquí para abajo por combinaciones de estas reglas de la manera más conveniente posible. Pero sin embargo, pues acá está la regla de Boole. Esta ya no tiene nombre, pero sería cuando tengo 6 puntos con 5 segmentos, ¿cierto? Entonces observen ustedes acá cómo se van incrementando los coeficientes. Acá le vamos dando peso, pero se divide por un valor cada vez más grande. Entonces esa tableta es como la que me dice ya cómo aplicar cada una de las fórmulas. Sin embargo, se debe resaltar que en la práctica de la ingeniería las fórmulas de grado superior, es decir, con más de 4 puntos, son más bien poco utilizadas. Las reglas de Simpson bastan para la mayoría de las aplicaciones. Ahora bien, la exactitud se puede mejorar al usar la versión de aplicación múltiple, como vimos ahorita que cuando aplicábamos múltiple pues se disminuía bastante el error, ¿cierto? Además, cuando se conoce la función y se requiere de alta precisión, otro método como la integración de Romberg y la cuadratura de Gauss ofrecen alternativas viables y atractivas. Nosotros vamos a trabajar Romberg y vamos a trabajar la cuadratura de Gauss. Ojo, pero estas fórmulas se pueden utilizar cuando se conoce la función. Es decir, que están limitadas al conocimiento explícito de la función. No me sirven cuando tengo una función discreta con solo puntos o en los casos que utilizamos las anteriores, ¿cierto? Pero son bastante exactas. ¿Listo? Entonces son otras alternativas que pueden presentarse en ingeniería que tengan la función, entonces utilizo esas dos metodologías. Entonces vamos a ver por último una integración con segmentos desiguales. Miren que
lo que trabajamos anteriormente con 1/3 y 3/8 y trapecio, se requería que los segmentos estuvieran igualmente espaciados, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando tengo segmentos desiguales? Pues bueno, también puedo aplicar la siguiente formulación, ¿cierto? Entonces observen, hasta aquí todas las fórmulas se basaron en datos igualmente espaciados y en la práctica existen pues muchas situaciones en donde esta suposición no se satisface y se tienen segmentos de tamaños desiguales. Por ejemplo, los datos obtenidos experimentalmente a menudo son de este tipo, ¿cierto? Es muy difícil obtener datos igualmente espaciados, aunque yo puedo hacer una prueba cada 2 segundos. Y si las tengo separadas por tiempo se podría aplicar lo que tengo anteriormente, pero si no es así, entonces puedo aplicar la regla del trapecio a cada segmento y sumar los resultados. Entonces miren, es básicamente regla del trapecio para el primer segmento más regla del trapecio para el segundo y así sucesivamente para el último segmento. Entonces aplico trapecio varias veces donde cada uno de estos tiene un ancho diferente y con eso pues puedo utilizar segmentos desiguales, ¿cierto? Entonces la regla del trapecio es con segmentos desiguales. Entonces en esta tablita yo tengo la misma función, pero los valores de x están desigualmente espaciados, es decir, ya no tengo que evaluar la función en puntos que están separados en punto 2 o punto 4, etcétera, etcétera, sino que ya me dicen, vea, tengo la función evaluada en 0, en punto 2, en punto 22, en punto 32, punto 36, entonces x0, x1, x2, x3, x4 y x5, ¿cierto? Entonces, como la distancia de aquí a aquí no es la misma que aquí a aquí y así, entonces lo que hago es aplicar trapecio en cada uno de esos segmentos. Observen, acá tengo más segmentos, ¿cierto? x5, x6, x8, x9 y x10. Tengo 10 puntos, es decir, 9 segmentos que no están necesariamente equidistantes entre sí. Entonces lo que yo puedo hacer es aplicar la ecuación 21.22 a los datos de la tabla anterior. Esa ecuación es simplemente la que acabamos de ver. Entonces esto sería el primer h, que sería el valor de x1 menos x0 por f en x0 más x1 sobre 2 y así sucesivamente. Este sería el siguiente segmento, este el siguiente. Y ya ustedes se encargan de mirar pues mejor los cálculos. Cuando sumo todas esas integrales, entonces me da 1.59 y el error relativo porcentual es de 2.8%. Entonces observen ustedes que es una buena aproximación a pesar de que estoy aplicando trapecio, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si los segmentos están muy dispersos entre sí, pues esta precisión va a disminuir considerablemente, dado que el trapecio no funciona muy bien si los segmentos están muy espaciados entre sí. Listo, pero es una alternativa cuando tengo segmentos que no son equidistantes. Ahora bien, en los datos de esa tabla anterior, vimos que había puntos que sí eran equidistantes entre sí. Bueno, en realidad no lo notamos, pero sí lo sabía, ¿cierto? Entonces en la figura que tenemos aquí vamos a ver que hay unos segmentos adyacentes que son de la misma anchura y por lo tanto se podrían evaluar mediante las reglas de Simpson. Usualmente esto lleva a resultados más precisos, como se ilustra en el siguiente ejemplo. Entonces observen ustedes, el primer segmento no es equidistante del segundo. Entonces yo, ¿qué podría hacer aquí? Aplicar trapecio como lo hice en la fórmula anterior entre x0 y x1. Pero ahora bien, entre x1 y x3 los segmentos son equidistantes. Entonces, como tengo dos segmentos, 3 puntos, puedo aplicar Simpson 1/3. Los puntos que siguen, que son de x3 a x6, son equidistantes. Miden la misma distancia. Como tengo 3 segmentos, 4 puntos, puedo aplicar regla de Simpson 3/8. Y entre x6 y x8, que también son igualmente espaciados, tengo 2 segmentos, 3 puntos, puedo aplicar regla de Simpson 1/3. Aquí ya tengo 2 segmentos pues que no tienen la misma, entonces lo que hago es aplicar trapecio aquí y trapecio aquí, ¿cierto? Esa sería la forma entonces de poder evaluar esta función conociendo entonces estos puntos x que tengo acá. Listo, entonces lo que vamos a hacer, o lo que van a hacer ustedes ya para que practiquen un poco, es volver a calcular la integral con los datos de la tabla, pero aplicando Simpson donde sea apropiado. Entonces ya tienen la gráfica ahí que les dice entre qué segmentos pueden aplicar Simpson 1/3, Simpson 3/8 y donde aplican trapecio, y se van a encontrar entonces
aquí la solución, pueden corroborar entonces los resultados. ¿Listo? Cuando yo sumo todo, vamos a obtener un error relativo porcentual del 2.2%, que es un resultado, pues es bueno, ¿cierto? Observen, y es mejor que si aplicáramos trapecio en cada uno de los segmentos y lo sumáramos. Ese trapecio, perdón, me devuelvo, nos dio un error del 2.8, sí disminuyó, ¿cierto? Sí disminuyó. Listo, chicos, entonces esta sería la segunda parte del capítulo de integración numérica. Ya en la próxima parte nos vamos a enfocar entonces en el método de Romberg y la cuadratura de Gauss cuando conocemos entonces las funciones. ¿Listo? Que estén muy bien y saludos. Esto es todo por hoy. Hasta luego.